Bueno, hay una pregunta, mi amado hermano, y es el tema que vamos a tratar en esta mañana, y es: ¿por qué le crees más a las mentiras de Satanás que a las verdades de Dios? Pregúntale a la persona que está a su lado: hermano, ¿por qué le crees más a las mentiras de Satanás que a las verdades de Dios? Ay, usted dirá: ay, yo no, pastor. Bueno, miremos que ese es un grave problema. Oiga, y lamentablemente nosotros los cristianos, ese es un gravísimo problema en nosotros los creyentes, que a veces le creemos más a las mentiras del diablo que a las verdades de Dios. Y eso ocurrió desde Génesis. Mire que eso, hermano, le pasó al hombre. Desde que Dios lo creó, Dios le dijo una cosa al hombre. Cuando hablo del hombre, hablo de la raza humana, del ser humano. O sea, hablo de hombres y mujeres. Que Dios nos dice algo. Oiga, pero ¿por qué nos cuesta tanto creerle a la palabra de Dios, que es la verdad? ¿Y por qué nos queda tan fácil creerle a lo que el diablo dice, que son mentiras? Mire Génesis capítulo 2. Dice la palabra en el versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. Entonces, Dios le dice al hombre que él podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él, hermano, iba a comer, iba ¿qué? A morir. Pero imagínese, ahora diga conmigo, esa es la verdad de Dios. Esa era la verdad de Dios. Pero ¿qué pasó en el capítulo 3? Versículo 1, vino el diablo, dice la palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces ahí es donde usted tiene que empezar, hermano, como quien dice, a sopesar, a mirar usted a qué voz le va a creer, a la voz de Dios o aquí va a hablar el diablo. Ojo, porque aquí esto lo dijo el diablo. Dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien, hoy quiero, mi amado hermano, ayudarle a usted a agudizar un poquito los oídos, a que usted aprenda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Porque partimos por eso. El ser humano a veces no sabe discernir la voz de Dios y la voz del diablo. Pero aquí estaba muy claramente, aquí nosotros ya vemos en las escrituras que Dios había dicho, le había dicho al hombre: de todo árbol puede comer. Ahora, Eva sí había sabido que era lo que Dios, ella sí sabía lo que Dios le había dicho, porque en un momento el diablo le había intentado cambiar la palabra. Sin embargo, esto da muestra de que Eva sí sabía lo que Dios le había dicho. Eva lo tenía muy claro. No, un momentico, serpiente. Un momentico, diablo. Dios dijo que de los árboles podíamos comer, de todo árbol, menos de uno. O sea que Eva sí sabía la palabra de Dios. Por eso le digo que es el principal problema de nosotros los cristianos, que a veces, conociendo la palabra de Dios, nos cuesta creerle más a la palabra de Dios, hermano, y le creemos más fácil a las mentiras del diablo. Y entonces ahí es donde usted tiene que, hermano, hacer
colocarse ahí en una balanza. Bueno, esta es la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Que si yo como de ese árbol, ciertamente ¿qué? Voy a morir. ¿Qué dijo el diablo? No, que si yo como de ese árbol, no voy a morir. La pregunta es, ¿usted a quién le cree? Una vez más digo, ¿usted a quién le está creyendo? La pregunta, ¿cuál es la verdad? Diga conmigo lo que Dios dice. ¿Cuál es la mentira? Lo que el diablo dice. Ahora la pregunta, ¿usted a quién le va a creer? Ahora, ¿a quién le creyó Eva? Al diablo. Y de ahí, mi amado hermano, el problema de creerle más al diablo que a Dios es que si usted le cree a las mentiras del diablo, eso trae unas consecuencias, hermano, de maldición. Cuando usted empieza a creerle más a las palabras del diablo, las consecuencias que trae creerle a la voz del diablo son maldiciones. La Biblia dice que cuando Adán y Eva le hicieron caso a la voz del diablo, dice la palabra de Dios que le recayeron un poco de ¿qué? De maldiciones. La Biblia, supongamos, dice, maldita será la tierra por tu causa. Por culpa tuya, Adán, y por culpa tuya también, Eva, por culpa de los dos, por culpa de ustedes, la tierra fue maldita. Por cuanto le creíste más a la voz del diablo y no me creíste más a mí. Mire el versículo 17, capítulo 3, versículo 17 ahí mismo de Génesis. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu ¿qué? Por tu causa. El Señor le dejó muy claro a Adán y Eva, por cuanto usted no me creyó a mí, sino le creyó más a la voz en ese momento de su mujer. Ahora recuerde que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Usted tiene que aprender a discernir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del diablo. En ese momento, la serpiente fue la que fue utilizada por el diablo, pero posteriormente Eva también fue utilizada por el diablo. Aquí el problema no es a quién está utilizando el diablo. Aquí, mi amado hermano, la lucha es contra el diablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y ahí es donde usted tiene que aprender a discernir. Acuérdese que en un momento también Pedro fue usado por el diablo, pero el problema no era Pedro. Jesucristo detectó que era ¿quién? Satanás. Por eso Jesucristo le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás, me eres tropiezo. Y ahí es donde, mi amado hermano, ahorita le voy a mostrar, usted me dirá, pero ¿en qué yo le estoy a veces colocando más atención a las mentiras del diablo que a las verdades de Dios? Miremos varios personajes que también les ocurrió lo mismo. Mire Jueces, por favor. Capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo, está la historia de un hombre llamado Gedeón. Dios llama a un hombre, pero lo llama porque el pueblo estaba en una situación muy tremenda. Pero dice la palabra en el capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y ¿qué? Y valiente. ¿Qué fue lo que Dios le dice a Gedeón a través del ángel? Usted es un varón ¿cómo? Esforzado y ¿qué más? Y valiente. Dígale a la persona que está a su lado, hermano, Dios le manda a decir que usted es un esforzado y es un valiente. Amén. Pero ahí es donde, mire, todavía muchos lo colocan, hermano, en tela de juicio. Pero yo, pastor, ¿seré yo maestro? Todavía, hermano, nos cuesta, uy, amén, amén, gloria a Dios, amén. Ayer me daba risa porque un hermano me regaló un poco de plátanos y de bananos y de todo, y hermano, y pues yo con todo eso yo decía, no, pues de pronto esto se me desperdicia, y entonces ayer cogí y le regalé a unos hermanos que nos ayudaron ayer.
Y una hermana llega y me dice, pastor, que Dios siga bendiciendo su finca, su platanera. Yo lo que le dije fue amén, amén, amén. Todavía no tengo finca ni platanera, pero amén, gloria a Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y Dios lo está diciendo es porque la voy a tener, amén. Y Dios le estaba diciendo aquí a Gedeón, usted lo que es un varón esforzado y qué, valiente. Pero mire, hermano, Gedeón, no, ese Gedeón tenía una mentalidad, hermano, terrible. Vea el versículo 13. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los ¿qué? De los madianitas. ¿No te envío yo? Pero otra vez Gedeón entonces le respondió, ay, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es ¿qué? Pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Uy, hermano, qué problema. Ahí es donde, eso es lo que se llaman fortalezas. Las fortalezas espirituales, hermano, es aquello, repito, que está impidiendo que usted le crea la verdad de Dios y que usted camine por fe. Porque hay unos muros de mentiras que Satanás ha creado, y lo más tremendo es que muchos de nosotros, hermano, todavía estamos llenos de esas fortalezas, y Dios diciéndonos la palabra y usted todavía no le cree. Usted todavía, hermano, con un poco, eso se llaman, hermano, también prejuicios. Dios diciéndole, usted lo que es un esforzado, un valiente, usted con su gran fuerza va a salvar a Israel. Y Gedeón colocándose con un poco de cosas, es que mi familia es pobre. Oiga, Dios le estaba preguntando eso. Dios le estaba preguntando a Gedeón cuánta plata tenía, que era con la plata que iba a salvar al pueblo. No, Dios simplemente le estaba diciendo, mi hijito, usted es un esforzado y un ¿qué? Usted verá si lo cree o no lo cree. Pero mire, mi amado hermano, esa mentalidad a veces que tenemos. ¿Y eso quién solo habrá puesto, hermano? El diablo. El diablo es el que coloca un poco, hermano, de incapacidad en la mentalidad, hermano, del hombre. Es que yo no puedo, es que pobrecito de mí, es que qué pesar de mí, es que qué tristeza de yo, es que pobrecito, es que esto y lo otro. Y Dios diciéndole, usted es un esforzado y valiente, yo no sé, usted no me cree. Y a veces, hermano, uno empieza así, no, es que mire, yo vengo de esa situación, yo no puedo, yo esto. ¿Se acuerda de la viuda de Sarepta? La viuda de Sarepta tenía la misma mentalidad. Es que yo apenas tengo un puñado de harina y un poquito de aceite y me voy a morir. Oiga, y si al menos tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, ¿por qué no lo vendía? ¿Por qué no hacía más bien arepas y se ponía a trabajar y a vender arepas? ¿Sí o no? ¿Tenía algo? Claro que tenía algo, pero la mentalidad de ella era que se iba a ¿qué? A morir. Por eso cuando vino el profeta de Dios, le dice a la mujer, vaya y prepárame una torta. Cambiarle la mentalidad, hermano, al ser humano. ¿Por qué? Porque a veces le creemos más a las mentiras de ¿quién? Del diablo. Y Dios, mire, Dios dice la palabra de Dios que a cada uno nos repartió talentos, dones, capacidades. Cada uno, eso sí, conforme a su capacidad. Amén. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? A uno dio 5, a uno dio 2. Y esos los colocaron a producir. Pero el que le dio 1, el problema era ¿qué? Yo conocía que tú eres un hombre duro, que no sé qué, que siembras donde no sé qué y recoges donde no esparciste. Por tanto, escondí el talento que me diste. Ay, el Señor le dijo, vayan y échenlo al infierno porque este no produjo. ¿Por la qué? Por la mentalidad. Oiga, al menos le había dado un talento. ¿Qué tenía que ponerse a hacer? Ponerse a producirlo. Y hermano, y ahí es donde entra a veces, hermano, mire, llámelo como quiera, incapacidad, prejuicios, hermano, pero todo eso no proviene de Dios. Todo eso proviene de las mentiras de Satanás. El diablo no le estaba preguntando a Gedeón que si venía de una familia pobre, no. Dios lo que estaba declarando sobre Gedeón era que era un hombre esforzado y ¿qué? Y con esa fuerza que Gedeón tenía, iba a salvar al pueblo de Israel. ¿Cómo le quedó el ojo?
Pero Gedeón lo que tenía, hermano, era un poco, mire, algo así como Moisés. Miremos el caso de Moisés. Éxodo. Dios llama a Moisés, ahora ya hablamos de Gedeón. Pero en Éxodo, usted ve otro personaje, hermano, que le ocurrió algo muy similar. Éxodo capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Versículo 10, Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice Dios hablándole a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, mire, y empezó: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es que, Señor, y ahí es donde empezamos. Mire, aquí le voy a decir, porque a veces nosotros le creemos también más a las mentiras del diablo. A veces, mi amado hermano, mire, Dios está buscando gente que le sirva, Dios está buscando gente, Dios está buscando obreros, Dios está buscando, hermano, gente fiel. Amén. Pero a veces nosotros los cristianos empezamos a llenarnos con todo ese poco, hermano, de prejuicios. Pero ¿quién soy yo? Señor, yo soy tan humilde que ¿quién soy yo? Yo soy una pobre cucaracha, Señor, al lado de este mundo, Señor. Y empezamos, hermanos, a darnos golpes de pecho. Por mi culpa, por mi culpa. Por poquito otra vez, hermano, le falta rezar el yo pecador, hermano. Oiga, y venimos todo el tiempo a la iglesia, hermano, prácticamente con ese yo pecador. Sí, pastor, ¿a qué vine otra vez? Porque yo soy un pecador. Y soy indigno, pastor. Yo soy indigno, pastor, yo soy inmerecedor de tanta gracia, de tanto favor de Dios. Confundimos, hermano, la gracia y el favor de Dios, hermano, y en nosotros empezamos a dejarnos de llenar de cosas. Y Dios está buscando, hermano, gente que le sirva, que le agrade, pero esos pensamientos, hermano, que Satanás colocó, que usted ya como un cristiano que se está dejando formar por el Señor, que Dios lo está preparando, que Dios le está diciendo: no temas que yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue los prejuicios que también Dios le quitó a Josué. Dios le dijo a Josué: vea, Josué, así como estuve con Moisés, estaré con ¿qué? Contigo, pero solo te mando que te esfuerces y seas muy ¿qué? Muy valiente. Pero uno empieza ahora como cristiano: pero ¿quién soy yo? Pero es que yo soy tan humilde, pastor. Qué humildad, qué humildad. Es que Dios te quiere bendecir. No, pastor, la humildad, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Por consiguiente, yo también me considero así. Y empezamos a dejarnos llenar de unas mentiras del diablo, sabiendo, hermano, que lo que Dios tiene, dice la palabra: los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y a mí, cuando la Biblia me dice que Jesucristo fue pobre, es para que nosotros fuéramos ¿qué? Enriquecidos. Amén. Pero a veces esos demonios, hermano, de autocompasión, de conmiseración, hermano, no permiten que los cristianos avancemos. Sabiendo, y ahorita les voy a leer varios versículos, pero miremos un poquito cuál era la incapacidad o lo que empezó a sacar Moisés, los pretextos. Versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pero mire, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Ay, Señor, pero ¿qué les voy a decir? Yo me acuerdo que a mí de niño, mis papás me empezaban a decir cosas: vaya, mijito, vaya al banco y págueme esto. Y claro, uno de niño, hermano, está también lleno de incapacidades. Ay, papá, pero ¿qué digo? ¿Pero qué hablo? Vaya, hombre, simplemente vea, pregunte cómo es. Y si no sabe, ahí hay una señorita, una asesora, pregúntele. Y uno, hermano, a regañadientas se iba, hermano, por allá con la factura, o yo no sé, hermano, antes estaban, bueno, todavía creo que existen los, ¿cómo se llaman? Los talonarios,
¿cierto? Los vales esos, lo de la chequera, ¿cierto? Antes eran como chequeras. Entonces, mi papá vaya, mire, y que este cheque, y que esto, y que lo otro, bueno, o cosas, hermano, que lo mandaban a uno a hacer, vaya, y uno, ay, pero ¿qué pasa si uno, mi hijito, al menos vaya, pregunte, usted para eso tiene boquita? Y yo le doy gracias a Dios porque a través de mi padre como que empezó a quitarme un poco de incapacidades que uno a veces de niño, hermano, se forma, de que yo no puedo, que yo no soy capaz. No, mijito, hágale, hágale, a ver, despiértese, a ver. Y ese era Moisés, pero si yo voy a los de Israel, ¿qué les digo? ¿Quién me envió? Y mire, y Dios con toda paciencia, y respondió Dios Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Bueno, ahí estamos mirando la instrucción que Dios le dice a Moisés. Pero mire el capítulo 4, versículo 1, saltémonos un poquito. Capítulo 4, versículo 1 de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. ¿Usted quién cree que le estaba diciendo eso a Moisés? ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? A ver, aló, ¿alguien me está escuchando? ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés? Vaya Moisés y dígales que yo me aparecí a ti y te hablé, yo soy, y tú vas a ir y hacer esto y lo otro. Y entonces Moisés, no, pero ellos no me ¿qué? Me creerán. ¿Quién le estaba hablando ahí? Esa no es la voz de Dios. Es que mire, lo primero que usted tiene que aprender, para usted aprender, hermano, también a saber cuál es la voz de Dios, mire, siempre les he enseñado esto. Para usted discernir un billete falso, tiene que primero aprender, hermano, a saber cómo es el verdadero, si no lo van a tumbar. Pastor, ¿yo cómo hago para saber cuándo es el diablo? Pues hermano, ahí es donde usted primero tiene que ser muy sensible a lo que Dios le dice. Y lo que Dios le dice, créalo y hágalo y obedézcalo. Y si no va conforme a lo que Dios le dijo, ¿es la voz de quién? Del diablo. Por eso la Biblia, hermano, lo primero que nos enseña es, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Por eso usted lo primero que viene a la iglesia es a prestarle atención a lo que Dios le está diciendo, para que cuando salga de aquí, ya usted atento a lo que Dios le dijo, ahora aprenda a discernir cuando el diablo le habla y ya no le haga caso más a la voz del diablo. Porque hasta el día de hoy de pronto usted venía creyéndole la voz del diablo. ¿Por qué? Porque a veces no sabíamos, hermano, diferenciar. Eso le pasó a Nínive. La Biblia dice, ¿y acaso yo no tendré misericordia de Nínive, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Entonces Moisés empezó, no, pero ellos no me creerán, ellos no me oirán. Ahora, dice la palabra, todavía, más adelante, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de ¿qué? Y mire lo que Dios le dice a Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve
y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de qué, de hablar. Pero era tan testarudo Moisés que le dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Usted quiere que Dios se enoje, hermano, con usted? Entonces más bien, hermano, créale a la voz de Dios y hágale caso a la palabra de Dios. Porque si no, Dios se enoja. Mire, ejemplo, voy a empezarlo a llevar de pronto, hermano, a situaciones que usted le está creyendo más a la voz del diablo que a la voz de Dios. Las ofensas. Dios le dice a usted en la palabra del Señor que usted tiene que aprender a perdonar, dice la palabra, hasta 70 veces ¿qué? 7. La Biblia también nos enseña que si usted no perdona, nuestro Padre tampoco nos perdonará. Eso es lo que usted tiene que hacerle caso a la palabra de Dios. Pero sabe, muchos no han perdonado todavía. ¿Sabe por qué? Porque todavía le están creyendo más a la ofensa. Y la ofensa no viene de Dios. La ofensa viene ¿de quién? Del diablo. Pastor, pero yo ¿cómo lo voy a perdonar si es que me dijo, me insultó? Perdónelo. No, pastor, pero es que... Y entonces, ¿quién le gana? ¿La voz de Dios o la voz del diablo? ¿Quién le está ganando más a usted entonces? Si Dios le está diciendo que usted tiene que perdonar, ¿y 70 veces cuánto? 7. Haga lo que Dios le dice. Pero todavía hay muchos que todavía le creen más a la voz del diablo. Y la voz del diablo todavía les habla más fuerte. Pero te ofendieron, te hicieron, pero tú qué vas a ir, pero tú qué te vas a dejar, pero tú cómo le vas a bajar la cabeza. Y la Biblia lo que le dice es: hermanito, el que se humillare, ¿será qué? Exaltado. ¿Usted a quién le va a creer? Pregúntale a la persona que está a su lado, hermano, ¿a quién le va a creer? ¿A la mentira del diablo o a las verdades de Dios? No, pastor, pero yo no soy capaz, pastor, vea. ¿Y qué tal me las vuelva a hacer? Usted haga lo que Dios le dice que tiene que hacer, punto. Amén. Pero es que no soy capaz. Hasta que Dios, hermano, se enoja. Ay, Dios mío, que usted solamente perdone. ¿De verdad, Señor? Sí. Bueno, lo voy a perdonar. Y ya, olvídese. Que mire que eso fue una ofensa. Mire, las peleas en la familia, en el hogar, se agarraron, la ofensa. Es que usted no sé qué, es que no sé cuántas, es que yo para qué me casé con usted, es que usted sí es cansona, es que usted sí es cansón, es que esto, ¡pum!, se acabó la pelea. Y ahora, pídale perdón y usted todavía todo herido. Pero es que me dijo, boba, tonta, tonto. Me dijo no sé qué, no, pastor. Y entonces ahí quedaron fue las ofensas. Y llega todavía el esposo o la esposa: y amorcito, perdóname, tú sabes que fue un momento en que, como decimos, de calentura y de, ay, no, fue el diablo, ya reconocí que fue el diablo, pero mentiras. Y todavía tras de que le están pidiendo perdón, hay muchos que todavía, sí, ¿cómo no? No, ay, sí, ay. No, en serio, perdóname. Ay, no me crea a mí tan boba. No me crea a mí tan tonto. Porque ¿sabe cuál es el problema? Y toda esta semana el Señor nos ha venido enseñando, hermano, aprenda a resolver los problemas rápido. La Biblia dice, hermano, póngase de acuerdo con su adversario. ¿Cuándo? Pronto. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero el problema es ese, que todavía, hermano, estamos llenos de cosas que el diablo sí nos dice, no, esto, lo otro, no, mire, eso se lo dijo muy en serio, el diablo todavía hablándole, ¿sí o no? Eso se lo dijo fue bien en serio. Eso se lo dijo fue de verdad. Eso no le crea. Eso son lágrimas de cocodrilo. Y usted todavía, hermano, con la ofensa, 1 año, 2 años, por eso dice la palabra, ojo, hermano. No deje ninguna raíz de ¿qué? De amargura. Amén. No sea que eso también contamine a muchos. Y cuando usted se queda con la ofensa, con el odio, con el resentimiento, ¿por qué no se reconcilia rápido? Con su hijo, con su hija.
Porque a veces no, que lo llamó. Ay, mamita, ahorita no tengo tiempo, chao, chao. Y usted toda ofendida. Ay, mi hijo, sí. Ay. Luego la llama al hijo. Ay, mamita, perdóneme que es que tenía que colgarle que estaba en el trabajo. Ay, sí, y para los demás sí tiene tiempo, en cambio para su mamá no. Y esos hijos que se olvidan de la madre. Ay, esa. Porque el diablo empieza a hablarle al oído. El diablo, ¿sí ve? ¿Sí ve esto? ¿Sí ve lo que le dijeron? ¿Sí ve el desplante? ¿Sí ve no sé qué? Y usted toda ofendida y toda amargada. No. Esos hijos que uno tiene, ¿sí ve? Para eso uno se quitó el pan de la boca. Porque el diablo es el que quiere tenerla a usted toda ahí amargada, ofendida. Y Dios le dice, perdone, mire que antes su hijo la llamó y le dijo, ay mamita, perdóneme que le colgué así de esa manera. ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando aquí? Pero el problema es ese. Dios le dice, perdone. Pero el diablo, ¿qué le dice? No, te ofendieron. Mira lo que te hicieron. Y ya van 2. Y 0 iban 3. Y te la volvió a hacer. Por eso la Biblia dice hasta 70 veces, ¿qué? 7. Ayer yo les decía, mire, Cristo mismo nos enseñó, hermano, que a Cristo lo escupieron, lo abofetearon. A Cristo, ¿qué no le hicieron? Y Cristo todavía en la cruz del Calvario, ¿sabe qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que qué. Y muchos de nosotros no hemos pasado por eso, hermano, siendo justos, que nos hayan crucificado, que nos hayan traicionado, que nos hayan vendido, que nos hayan negado, que nos hayan abandonado, que nos hayan, hermano, escupido, que nos hayan vituperado. Pero y Cristo todavía con todo lo que le hicieron, solamente Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el problema es que nosotros, hermano, a veces la voz del diablo está ahí. No se deje, no sea bobo, tampoco sea tan tontico usted, no sea tan bobita. Mire, mi amado hermano, Mateo capítulo 4, hasta que llegó Cristo, ya miramos 3 escenas en el Antiguo Testamento. Adán y Eva le creyeron más a la voz del diablo. Moisés, aquí le estaba creyendo más a la voz del diablo. Gedeón también le estaba creyendo más a la voz de ¿quién? Del diablo. Pero tuvo que venir uno llamado Jesús. Y ese también escuchó la voz del diablo, porque aquí el problema no es escuchar o no escuchar la voz del diablo. Claro que el diablo habla. Claro que el diablo nos habla a todos. Pero mi amado hermano, la victoria está en no creerle a lo que el diablo dice. En no hacerle caso a lo que el diablo dice. Porque lo que el diablo dice son mentiras. Satanás es el padre de la ¿qué? De la mentira. Usted lo que tiene que creerle es a la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire Mateo capítulo 4, versículo 1. Mire, ¿cuántos supongamos están en la droga y todavía dicen, no, es que yo no puedo salir de esto? No, pastor, esto es muy duro, ¿cierto? Todavía muchos cristianos, no, pastor, eso es muy duro, pastor, es que... Y todavía eso es simplemente seguirle creyendo, hermano, a las mentiras ¿de quién? De Satanás. No, pastor, es que eso es muy difícil, uno ser cristiano. Es que eso es muy difícil, uno ser perfecto. Eso nadie es perfecto en este mundo. Cuando lo que Dios dice es, hermanos, sed perfectos como vuestro Padre es ¿qué? Usted verá a quién le cree. A la voz del mundo que dice, no, hermano, eso no se puede. O a la verdad de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No, pastor, es que es muy duro serle fiel a una sola mujer. Es que uno es hombre, pastor. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe quién le ha metido esas mentiras? Los amigotes con los que usted anda. Y no son sus amigotes, es el diablo que habla por sus amigotes. Esas influencias que le dicen a usted, no, es que eso es muy bravo, es muy duro, es que las mujeres, es que uno es débil, es que esto, es que lo otro. A usted creerle a la palabra del Señor, donde dice la palabra marido de una sola mujer. Amén. Entonces ahí es donde usted tiene que, si Dios le dice marido de una sola mujer, o a la voz del diablo, no, eso es difícil, es que es imposible, es que uno, no. Mire Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo ¿qué? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Mire, Jesucristo tenía la verdad de la palabra. Esa es la manera de vencer las mentiras del diablo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora sepa, hermano, que el diablo es hermano terco, el diablo, hermano, es insistente. Vea el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí es donde el diablo también saca versículos de la Biblia para, hermano, colocarlos fuera de contexto. ¿Cuántos no se aprovechan del versículo cuando Jesús le dice a la mujer adúltera, cuando Jesús le dice a la gente, le dice: bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera ¿qué? Ese es uno de los versículos favoritos del diablo. Usted le va a predicar a alguien: oiga, hermano, reconozca que usted es pecador, arrepiéntase. Ay, pastor, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero solamente sacan un versículo de la palabra de Dios para escudarse en seguir practicando su pecado. Pero no leen lo siguiente. La Biblia le dijo a la mujer pecadora: yo no te condeno, pero mujer, vete y no peques más. Y la Biblia también le dijo a un hombre, le dice: mira, no lo hagas más para que no te venga algo peor. Que ahí sí, eso es lo que mucha gente no lee. Eso es lo que mucha gente no saca. Lo mismo aquí Satanás. Satanás saca un versículo de la Biblia. Pero un momentico, Satanás, no se aproveche, porque dice la palabra: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Pero mire el siguiente versículo, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y sabe qué pasó en el versículo 11? El diablo entonces le dejó. Por eso dice la palabra: resistan al diablo. ¿Cómo le vamos a hacer resistencia al diablo? Diga conmigo: sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a la palabra. Someteos pues a Dios, resistan al diablo, y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Pero usted tiene que estar firme en la palabra, o si no, la voz del diablo va a ser más fuerte. Es tan mentiroso Satanás que le decía al Señor: todos los reinos del mundo te daré, sabiendo que la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su ¿qué? Y su plenitud. ¿Cómo el diablo se va a poner a ofrecer cosas que no son de él? Eso es como lotes, hermano, que uno a veces pasa y ve: este lote no se vende, no se arrienda, no se permuta. ¿Sí ha visto usted, hermano, eso? ¿Por qué colocan esos letreros? ¿Por qué cree que colocan esos letreros? Este lote no se vende, no se arrienda. ¿Por qué cree que colocan esos letreros? ¿No sabe? Porque hay tumbadores, hermano, que se colocan a vender ese lote que ni siquiera es de él. Hay gente, hermano, que sale dueña de lotes y todo. Vea, le vende ese lote. Ay, es suyo, claro que es mío. Entonces, los que sí son los propietarios, para que no sigan tumbando a más gente, les toca colocar ese letrero: este lote, no, como quien dice, no se deje ¿qué? Engañar. Lo mismo Satanás. Satanás le estaba diciendo algo a Jesús que era mentira, porque Satanás es padre de mentira y siempre habla de lo suyo. Él es, hermano, habla solo mentira. Y ahí es donde usted, hermano, no dice la palabra del Señor: ojo, no se deje engañar, porque Satanás lo único que hace es que se disfraza, se camufla. Pero usted lo que le tiene que creer es a la verdad de la palabra del Señor. ¿Y usted cómo vence a las mentiras del diablo? Con la palabra del Señor. Entonces yo me asombraba, alguien me decía hace poquito que había una persona que como que no quería servir, aún mire, que ni siquiera viene a la iglesia siendo cristiano, porque se siente tan mal, que se siente indigno de venir a la iglesia.
Mire cómo es el diablo, hermano, tan mentiroso, que aún hay mucha gente que el diablo le mete esa mentira. No, pero ¿para qué vas a la iglesia? ¿Cierto? ¿Para qué se va a ir allá? Y entonces Satanás, hermano, empieza, vea, y entonces la gente se convence, de verdad, en serio, ¿yo para qué voy a la iglesia si vea? Sí, no, y no sé qué. Cuando la Biblia lo que dice es no dejemos de congregarnos. Cuando la Biblia nos dice es acerquémonos confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y oportuno ¿qué? Socorro. Pero ¿cómo es Satanás? Hace poquito una hermana me decía, oiga pastor, el diablo se me levantó y que a pelear en la casa y no sé qué. Y luego cuando mejor dicho, se me armó la pelea, el diablo me decía, no, ya para que vaya a la iglesia, mire, no, después de que usted se colocó fue también a pelear y no sé qué. Y la persona, no pastor, menos mal no me dejé creerle esas mentiras a Satanás y me vine fue a la iglesia a orar al Señor, a clamarle, porque es que necesito precisamente pedirle al Espíritu Santo que me dé dominio propio, que nos dé paz en la casa, que nos ayude en el hogar. Le creyó más bien a la voz de Dios. Pero Satanás es a decirle, no, pero ¿para qué esto y lo otro? Pero ¿para qué insistes? Mire, la Biblia a mí lo que me dice es el que persevere hasta el fin. A mí la Biblia no me dice, quédese ya, con eso ya es suficiente, ya usted no da más, ya usted pobrecito de usted, mentiroso Satanás, porque escrito está. Amén. Mire, cuando usted lee la historia de la parábola del hijo pródigo, que es más famosa por el hijo que se fue, y eso es lo que yo le digo, mire, hay gente que está más convencida de que se va para el cielo que usted y yo como cristianos. A veces, si yo le pregunto a usted como cristiano, hermano, ¿usted y yo nos vamos para el cielo? Mire, ¿sí ve? ¿Quién sabe, pastor? Es que uno es tan malo, pastor. Es que uno es tan pecador, pastor, de verdad que yo no me siento ni siquiera digno de ir al cielo. Vaya usted, pregúntele a una gente, hermano. En cambio la gente que, mire, anoche bailó, se tomó, fornicó, adulteró y amaneció esta mañana, y uno le dice, ¿qué hubo? Si Cristo lo llamara, ¿para dónde se va? Para el cielo, pastor. Ese está más convencido, hermano, que está, hermano, tremendo allá. Que uno, hermano, como cristiano, uno dice la palabra, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Y claro, uno sabe, hermano, que son tentaciones. Sin embargo, usted soportó la tentación esta semana. Usted sabe que el diablo lo tentó, que el diablo lo atacó. Pero usted aquí vino a decirle, gracias Dios Padre, gracias, porque aunque vinieron tentaciones, pruebas, pero aquí seguimos avanzando, aquí seguimos adelante. Pero a veces, hermano, es más tremendo el cristiano y, no, pastor, quién sabe, si Cristo llegara, si Cristo viniera, no, pastor, yo creo que todavía me quedo, pastor. Y usted le pregunta a un mundano, hermano, y el mundano a veces vive más convencido, hermano, y en el pecado, y él feliz en la inmundicia. Y eso, hermano, mire, el hijo pródigo era tan tremendo, que el hijo pródigo fue aquel que le dijo, bueno Señor, dame mi herencia, y se fue y vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía, pero todavía vivía convencido, hermano, de que si volvía a la casa del padre, el padre lo perdonaba. Y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hermano, es tan tremendo que el hijo volvió y le hicieron fiesta, y el chino contento allá con la fiesta que le organizó el papá. Mi padre me perdonó. Y el hijo juicioso, que ese no se habla mucho de ese otro hijo. El hijo que se quedó juicioso, ayudándole al padre, y ese por allá todo amargado, ni siquiera quiso entrar a la fiesta del hermano, sino que colocó allá todo bravo. Padre, pero usted ni siquiera ha sido capaz de matar un becerrito, yo que he sido juicioso. Y el problema, el papá le dijo, es que el problema ha sido suyo, que usted no ha pedido nada, sin embargo todo es suyo. Es esa falta, hermano, de convicción, de certeza. Por eso la fe es eso. La fe es que usted tenga la certeza de quién es, porque si no el diablo lo engaña. El diablo le coloca a usted, no, que yo soy tan pecador, pastor, que ¿cuándo será? Y hermano, mire, ¿y usted cuándo se va a bautizar? Todavía uno le pregunta, ¿cuándo se va a bautizar? No, pastor.
Algún día, porque yo todavía soy tan pecador, y quién sabe, todavía, hermano, le falta tener esa convicción, esa seguridad. No, Padre, yo voy a hacer las cosas, yo me voy a bautizar, yo voy a echar espalante. Porque cree que hay mucha gente que no da el paso ni siquiera del matrimonio. Bueno, se va a casar. Uy, no, qué susto. ¿Por qué? Porque todavía entonces no está convencido. Y ahí es donde usted tiene que levantarse con fe a creer. Mire, el día que yo le propuse matrimonio, yo les he contado que el día que yo le propuse matrimonio a Adriana fue en un concierto en Melgar que hicimos, hermano. Habían como 700 personas en la iglesia ese día. Y ella no sabía, pero yo me paré a dedicarle una canción. Bueno, hermanos, es que quiero dedicarle una canción, entonces por favor, allá la chica bonita que allá, que se llama Adriana, por favor, pase aquí al frente. Y le había dado la argolla de compromiso a una sobrinita y le dije, cuando pase ella, entonces tú pasas ahí. Ay, bueno, le organicé ahí el show, ¿no? Pero usted cree, hermano, que yo no estaba convencido de que como yo amaba a Adriana, pues ella también me correspondía al amor. Si yo no estuviera convencido, yo no me hubiera arriesgado a ser un oso. Pero eso se llama ¿qué? Fe. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, yo sabía que yo iba, mejor dicho, al todo o nada. Que qué tal yo cantándole una canción y todo, y el anillo y todo, y ella, ay no, y salir corriendo. Pero cuando uno hace esa clase de cosas, cuando uno actúa por fe, es que la fe es convicción. Amén. La fe es convicción. Y es cuando ahí sí, como dice, hermano, uno se echa al agua. Por eso fue que Jesús caminó sobre las aguas, hermano, porque él tenía fe y estaba convencido. Y Pedro también en algún momento caminó sobre las aguas, cuando estaba convencido de que podía caminar sobre las aguas. Mientras uno no esté convencido, mientras usted no sepa, si usted no tiene claro, hermano, que es un hijo de Dios, lavado, comprado, santificado por la sangre de Cristo, Satanás lo va, hermano, querer sacarlo, va, hermano, a ver, hermano, como usted, hermano, una cucaracha, un pobre hermano, y resulta que dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Pero usted tiene que estar convencido. ¿Sí ve que a veces, hermano, no suenan los amenes? Porque todavía, hermano, y a veces eso es desconocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y ahí es donde usted tiene que pararse en la brecha. ¿Por qué venimos a la iglesia? Hermano, porque estamos agradecidos con Dios de que el Señor nos perdonó, de que el Señor nos lavó, nos santificó. No para que usted venga otra vez y, ay Señor, ¿será que ya? No, pastor. No, terrible. Mire versículos que lo tienen que ayudar a usted, hermano, a convencerse de estas verdades. Romanos 8:1. Le voy a hablar de verdades, hermano, bíblicas. Diga conmigo, fe es creerle a las verdades de Dios. Repita otra vez conmigo, diga conmigo, fe es creerle a las verdades de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Entonces es donde usted tiene que pararse, hermano. Le vamos a servir al Señor. Amén, pastor. ¿Por qué? No, pastor, porque gloria a Dios. Todos somos, hermanos cristianos, somos barro en formación en manos del alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que convencerse, hermano, que aquel que comenzó la buena obra en ti, la está perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, no, pastor, yo soy barro, yo soy, mejor dicho, no, eso. Sí, barro, pero en las manos de Dios. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? Venga, ¿usted está en Cristo o en dónde está? ¿O está en el mundo todavía? ¿O está en el diablo? ¿Ah? Si decimos que somos cristianos es porque ya estamos en ¿quién? Y la Biblia está diciendo que ya no hay ninguna ¿qué? Y entonces, ¿por qué vivimos tan condenados todos los días? ¿Ah? Porque todavía es que somos inmerecedores. Es que somos, no, hermano, usted ya tiene que convencerse, Señor, no hay condenación
Porque yo estoy caminando contigo para los que andamos en Cristo. Amén. Entonces uno se convence, no, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a qué. Usted tiene que, hermano, creérselas como quien dice. Amén. Usted tiene que saber, hermano, dónde está parado, quién es en Cristo Jesús. Otro versículo, dice la palabra del Señor. Mire, Isaías capítulo 43, versículo 25, este sí que me gusta. Isaías capítulo 43, verso 25. ¿Por qué el Señor le dijo a ese ladrón que estaba muriendo al lado de él, de una vez, hoy mismo estarás conmigo en dónde? Oiga, porque él creyó de una vez que podía obtener salvación con Cristo Jesús. A mí a veces me preguntan, pastor, ¿y si una persona se muere y está agonizando y al final dice? Yo siempre les digo, pues hermano, vea, yo no sé porque yo no soy juez. Pero esa persona tiene que estar enteramente convencida, así como ese hombre que a último momento se convenció y le dijo, Señor, por favor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés. Estaba convencido de que podía tener, ¿qué? Salvación. Pero sabe, hay gente, y por eso, hermano, hay cristianos. Con esto yo también, hermano, creo que hay gente, hermano, que aún haciendo eso no se va a salvar. También, hermano, con todo el respeto, por conchudos que fueron. Pastor, ¿y usted de dónde saca eso? De la Biblia. La Biblia dice, hermano, que ya cuando la gente quiere pecar, ¿cómo? Deliberadamente. Ya no hay sacrificio por los que. Porque ya se volvió de una manera deliberada. Otra cosa es que este hombre, a último momento, conoció de Cristo, se convenció, hermano, y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en qué. Por la convicción. Pero hay cristianos que viven, hermano, condenados todavía, porque todavía no creen, hermano, que el Señor, supongamos, los perdonó. Y mire por favor este pasaje, Isaías, capítulo, ¿qué les dije? 43, 25. Ven aquí en la pantalla, se lo leo. Mire, dice la palabra, yo soy el que borro tus ¿qué? Tus rebeliones, por amor de mí mismo, ojo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Y no me acordaré de tus. Mira, hay gente que todavía no, pastor, es que yo la he embarrado muchas veces. Es que yo he sido débil muchas veces. Es que yo le he fallado a Dios muchas veces. Y bueno, y de aquí en adelante, hermano, ¿qué va a hacer? No, pues pastor, es que yo no sé, es que yo he caído tantas veces. Por ahí hay una canción, hermano, que es como mariachi, que dice así, yo caigo y tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Venga, hermano, si cayó y el Señor lo levantó, ya es para que no vuelva a caer más. Ya es que entienda, hermano, que el Señor borró sus pecados, hermano, borró sus rebeliones. Hermano, dice la palabra, y el Señor nunca más se acuerda. Dice la palabra que el Señor, ¿sabe qué fue lo que hizo en la cruz del Calvario? Anuló el acta de decretos que tenía Satanás y nos era contraria, pero el Señor la rompió. Amén. Pero si usted lo cree, porque si no lo cree, mire, Satanás es el acusador, pero la Biblia a mí me dice, pero abogado tenemos para con el Padre. Amén. ¿Quién es un abogado? Alguien, hermano, que va a defenderlo a usted, que va, hermano, a salir, hermano, en defensa suya. Y ese es Cristo Jesús. Desde que usted crea en el poder de la sangre de Cristo, amén, dele ese aplauso al Señor. Mire, consejo para los matrimonios. ¿Sabe que a veces hay problemas en los matrimonios? ¿Sabe por qué? Porque el uno se coloca a preguntarle al otro, oye, ¿pero tú me amas? ¿Cierto? Y empiezan, hermano, por eso dice la palabra que el que duda no recibe ¿qué? Nada. Cuando empiezan las dudas, por eso dice la palabra, hermano, que el que todavía tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor.
Porque el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Yo le hablo a mi esposa, no crean, y a veces, hermano, crean lo que yo molesto mucho con mi esposa, porque una de las cosas, hermano, bonitas para llevar un buen matrimonio, hermano, es el humor. Y yo a veces, hermano, chanceo con mi esposa y todo, y yo a veces le digo a mi esposa, cierto amor que tú la pasas chévere conmigo. Y a veces así molestándola, uy amor, Dios te premió con este hombre que Dios te dio, cierto amor. Yo a veces allá cocinándole y todo le digo, uy amor, el hombre que te ganaste, cierto. Yo no me coloco a decirle, amor, ¿tú me amas? Ay, pues, porque si aceptó casarse conmigo, yo estoy convencido de que ella me ama. Y yo sé que ella también lo sabe, que yo la amo, porque si no, yo para qué le hubiera pedido mano y matrimonio y todo. Pero el problema es que a veces hay problemas matrimoniales porque empiezan, pero es que en serio tú me amas. Ay, que sí, hombre. Pero es que tú no me lo dices. Dígamelo. Ay, que sí, que la amo. Porque todavía hay temor. Pero cuando usted está convencido, hermano, mire, antes hay bendición. Una vez más le digo, yo le digo esto, hermano, porque así yo chanceo con mi esposa y no porque uno sea un egocéntrico, eso, pero una vez más le digo, hay humor en nosotros, hay un sentido del humor donde... Y ella también me dice, mijito, usted fue el que se ganó, mejor dicho, conmigo. Sí, amorcito, sí. Y eso sí yo lo sé, si yo no le hubiera echado mano rápido a mi esposa, pues otro hubiera venido más avión que yo. Pero yo le eché mano rápido y digo, no, venga, quiere casarse conmigo. Pero mi hermano, uno tiene, repito, y ahí es donde lo mismo en nuestra relación con Dios. Padre, ¿tú me amas, Señor? ¿De verdad? Y ya la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Usted qué otra prueba quiere del amor de Dios? ¿Qué otra prueba queremos del amor de Dios? Dios mío, pero ¿será que tú sí? ¿Será que tú? Y entonces ahí es donde vienen canciones y alabanzas, hermano, que nos hacen quebrantar porque Dios es hermano, recordándonos que nos ama. ¿Se acuerda esa canción, hermano, de me viste a mí cuando nadie me vio? Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y esa canción es Dios diciéndonos a nosotros, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Es acordándonos Dios y Jesús que nos amó más que a su propia vida, que entregó su vida por amor a nosotros. ¿Quién tiene mayor amor que este? Que el que dio su vida por nosotros. Y es donde uno tiene que caminar firme. Dios me ama, yo vivo en el amor, en el perfecto amor de Dios. Por eso dice la palabra, mire, nada me podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. ¿Cuánto le dan el aplauso al Señor? Nada. Mire, yo sé que una de las cosas que más nos sacan a nosotros como cristianos, y uno se siente mal por eso, es cuando a uno le dicen, uno comete un error y le dicen a uno, ¿y eso que es cristiano? ¿Sí le ha pasado a usted? Y la cristiana. Y uno empieza como a sentir ese cierto mal, como culpable, como, Señor, sí, ve, Padre, vea, Señor, ¿yo por qué? No, mejor dicho. A veces en la casa, hermano, cualquier defecto se lo sacan a relucir. ¿Y usted qué es? ¿Y usted que va tanto a la iglesia? Y lo toca a uno, repito, volver a la palabra. Y eso, la Biblia dice que somos, hermanos, como cartas leídas, ¿cierto? Eso de alguna u otra forma nos enseña, hermano, que el Señor también tiene los ojos, hermano, puestos en nosotros de alguna u otra manera, para que nosotros, hermanos, sepamos caminar en la prudencia, en el testimonio, siendo, dice la palabra, ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en ¿qué? Y en pureza.
Pero eso no nos debe llevar, mi amado hermano, que si cometiste un error, hermano, a que ya digas, no, pastor, no, de verdad yo soy tremendo, yo soy un terrible, yo soy algo, no, pastor, vea, yo de verdad he hecho quedar muy mal el nombre del Señor. Bueno, hermano, hemos cometido errores, pero mira, ahí es donde Jesús, aunque Pedro lo negó, aunque Pedro, hermano, todos los discípulos dejaron al Señor, Jesús todavía le decía, Pedro, ¿me amas? Con esa mirada de amor diciéndonos el Señor, tranquilo, vea, yo sé que usted la ha embarrado, yo sé que usted de pronto me ha negado, pero me amas. Yo lo que necesito saber, mire, usted lo que tiene que saber es que Dios nos ama a nosotros, punto. La pregunta que sí Dios nos hace es si tú amas a Dios. Porque el amor, hermano, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Y el amor nunca deja de ser. Aunque uno a veces, hermano, repito, sí, con fallas, con defectos todavía humanos como cristianos que tenemos. Todavía, hermano, con fallas en el matrimonio, todavía con fallas. Yo sé que usted todavía, hermano, tiene algunos detallitos. Por eso es que venimos a la iglesia, que Dios nos corrija como papá, como esposa, hermano, como madre, como hijos, como empleados, como jefes. Pero para eso venimos diciéndole, Señor, perfecciónanos. Amén. Perfecciónanos. Vea este otro versículo, mi amado hermano, 1 Corintios capítulo 6. Y es donde uno dice, pero es que si yo era esto, pero entiendo ese versículo de Isaías, pero el Señor ya no se acuerda más de los pecados, lo ratifica el apóstol Pablo escribiendo en 1 Corintios capítulo 6. Dice la palabra en este listado, mire, versículo 9. Hay un listado donde dice, estos no entrarán al reino de los cielos. ¿Quiénes? Los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Ellos no van a entrar en el reino de los cielos. Pero me gusta el versículo 11, mire, por favor, léalo, dice la palabra, y esto erais. Diga conmigo, yo era. Pero mire lo que dice la palabra, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya, diga conmigo, ya. Señor, ¿será que sí? Señor, ¿será que ya me perdonaste? Señor, ¿será que no? La Biblia está diciendo, ya habéis sido santificados, lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya, hermano, déle ese aplauso al Señor. ¿Qué tal la mujer, hermano, pecadora, cuando el Señor la perdonó, la justificó? Señor, pero es que, imagínese, todos querían echarle piedra, todos querían condenarla. Y ella, pues, en las manos, en la masa, pues, ya sabía lo que le esperaba. Y llega el Señor, le dice, yo, mujer, no te condeno. Vete y no peques, ¿qué? Más. Pero ¿qué tal la mujer? Señor, ¿pero será que sí? ¿De verdad, Señor? Pero de verdad, Señor, ni siquiera una piedrita me va a mandar usted. Por mi culpa. No, el Señor de una vez la perdonó, la santificó, pero ahí es donde dice la palabra, estos erais. Yo creo que ahí aparecía esta mujer adúltera. Ella había sido sorprendida en el acto del adulterio, pero ¿sabe qué hizo? Ya la perdonó. Ya la justificó, ya la lavó mediante su sangre preciosa. ¿Qué tenía que empezar a hacer la mujer? Empezar a vivir agradecida con el Señor. Señor, tú gracias porque ya me perdonaste. Gracias, Señor, porque ya he sido justificada. ¿Usted se imagina a esa mujer, hermano, pasando por el lado de los demás, hermano, ya toda pinchada? Y los demás, habían momentos en que al Señor le decían, uy, el Señor no sabe cuál es la mujer que le está, mejor dicho, enjugando los pies. El Señor no sabe cuál es la mujer con la que se está metiendo. Hermano, no importa.
Usted ya sabe, hermano, que Cristo es el que lo ha justificado, lo ha lavado y lo ha perdonado. Digan lo que diga el mundo, hermano. Usted tiene que pararse, hermano, eso es lo que dice, pararse en la brecha. Usted tiene que saber, hermano, que Cristo ya, diga conmigo, ya me perdonó, ya me lavó, ya me justificó. Ahora uno tiene que aprender es a gozar, hermano, de la vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya usted tiene que aprender a gozar de la vida. Una vez más le coloco el ejemplo, hermano, del hijo pródigo. El hijo pródigo fue aquel que se fue, vivió perdidamente, hizo de las suyas, volvió a la casa del padre. Pero el otro, muy juicioso, muy obediente al padre, pero hermano, lleno de amargura. Y a veces nos pasa a los cristianos, hermano. Nosotros los cristianos, hermano, debemos vivir más felices que los mundanos. En serio, hermano. Dice la palabra del Señor que para eso es el Espíritu de Dios, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé. Pero mire que es una orden, a ordenar. ¿Cuántos dicen amén? A ordenar, hermano, que se les dé aceite de ¿qué? De gozo en lugar de un espíritu quebrantado o angustiado. ¿Cuántos me van siguiendo hasta allí? El cristiano diría, hermano, que la gente nos vea, vea esos cristianos tan contentos, mire, esa familia tan bonita, tan linda, oiga, yo quiero ser como un cristiano, vea, tan chévere, tan especiales que son. Amén. Pero nosotros los cristianos, hermano, bien amargados, bien, hermano, ahí, ¿por qué? No, es que mejor dicho, fui a la iglesia y de verdad que yo soy un vil pecador. Y en cambio el mundo sí por allá, hermanos. Y usted le pregunta, ¿y para dónde se va? ¿Para el cielo? Ay, mi Diosito, mi chuchito. Usted, hermano, cada vez que viene a la iglesia, aunque, hermano, aquí el Señor nos habla acerca de arrepentimiento. Obviamente, todos venimos del mundo y tenemos que arrepentirnos de los pecados. No con esto quiere decir, hermano, que yo le voy a dejar de predicar, hermano, acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados. Pero es que ya en la libertad, la Biblia nos está diciendo, hermanos, vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos más sujetos al yugo de la esclavitud. Que eso fue lo que le pasó en un momento, hermano, al pueblo de Israel. Israel vivía más feliz siendo esclavo que cuando eran libres. ¿Puede creerlo? Usted, hermano, ¿qué prefiere? ¿Ser esclavo o ser libre? ¿Y por qué, hermano, cree que es más feliz, hermano, en la esclavitud? Que eso era lo que le pasaba a Israel. Israel decía, ay, pero es que era más chévere, al menos nosotros nos sentábamos a comer en esas ollas allá cuando éramos esclavos. Sí, pero eran esclavos. Y ellos ya libres, hermano, allá. Ellos ya podían jugarse, hermano, un partidito de fútbol allá en el desierto. Podían jugar voleibol playa en el desierto, hermano. Y no gozaban de esa libertad. ¿Cuántos me están entendiendo? No, se la pasaban pensando, hermano, en lo anterior. La Biblia dice, no, hermano, no se ponga a pensar, nunca digas que los tiempos antiguos fueron mejores, porque no hay sabiduría en ello, dice la palabra. No caiga en ese error. Pastores, que cuando yo vivía en el mundo, eso era más bueno, mentiroso el diablo. La vida en Cristo, hermano, mire, yo les decía también esta semana a los hermanos que hay mucha gente, mucho cristiano, que el cristiano que se vuelve para el mundo es porque se cansó de vivir bueno. Pero no hay otra razón de ser. El cristiano que se vuelve para el mundo es porque se cansa de vivir bueno. Con la paz de Dios que sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento. Pero, hermano, lo que pasa es que se buscan el problema donde, hermano, no lo había. Si usted, hermano, vive con los principios de Cristo, usted llega a su casa, usted lo que debe respirar es con la paz de Dios. Dice la palabra, goza con la mujer de tu ¿qué? De tu juventud. Los esposos codien a la esposa y digan, ¿sí? Lo que la Biblia dice, goza con la mujer de tu juventud. Amén. ¿Y por qué uno, repito, teniendo esposa, hermano, y todo, y vive entonces amargado, sabiendo que la Biblia dice, goza con la mujer de tu juventud? Dice la palabra, que tus caricias te satisfagan en todo el tiempo. Uy, ya,
me ericé. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es, mire, ¿por qué los jóvenes que hermano, que no pueden tener relaciones sexuales porque no se han casado, o sea, Dios no les ha dado el permiso y ellos sí quieren, y los matrimonios, hermano, teniendo el derecho, teniendo la libertad, teniendo el placer, ojo, el placer de la relación sexual, la bendición de la relación sexual en el matrimonio? Pero hermano, porque son puras mentiras del diablo que les coloca. Pero cuando usted va a la Biblia dice, deleítate, gózate con la mujer de tu juventud. Usted lee, hermano, el libro de, ¿cuál es? De Cantar de los Cantares. Y es un libro, hermano, romántico, hermano, y vea, y hasta sensual. Pero hermano, esa es la vivencia de un matrimonio. Por eso dice la palabra esposa mía. Y la esposa también diciendo, oh esposo mío, ¿cuándo llegarás? Y el esposo diciendo, oh, es que tú eres como gacela y tus pechos son como manantiales. Y uy, hermano, esa cosa se pone como delicada. Por eso le digo, hermano, que el cristiano debe, hermano, vivir más feliz que el mundano. Porque el diablo, lo único, hermano, que le coloca a usted, le trae es problemas. La infidelidad lo único que trae es problemas. La fornicación, el adulterio, la borrachera, la drogadicción, lo único que trae es problemas. Imagínese, por eso, hermano, en el Pentecostés la Biblia dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, la gente creía que ellos estaban, hermano, llenos de mosto, porque a veces eso no se ve en los cristianos. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, la misma gente se asombró. Oiga, y esta gente sí está feliz. Oiga, esto está como bueno. Porque a veces nosotros tenemos que mirar que lo bueno es lo del mundo. Por eso es que el mundo, en cambio, sí ofrece eso como bueno. Uy, brother, chévere, parcero. ¿Usted no ha visto ese humorista, hermano, que se llama Disque Rasta cuándo? ¿Ah? Sí. Oiga, ¿y por qué? Ese es un personaje, hermano, que da no sé, como gracia, hermano, a la vida del vicio. De qué chévere vivir, hermano, así con el viaje. Que no sé qué. Bendito amor, Padre. Oiga, ¿y por qué? Yo repito, usted también ve al borracho y todo, hermano, y usted dice, no, tomémonos unas para... ¿Por qué el diablo si nos vende, hermano, el mundo como el placer, como el, hermano, como la satisfacción, como la dicha? Cuando la dicha no está ya en el pecado, hermano, la dicha la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y ahí es donde usted tiene que buscar, dice, no os embriaguéis con vino, porque en el vino, ¿sabe qué hay? Hay disolución. El vino lo que trae es problemas, conflictos, hermano. Las fiestas, hermano, con trago lo único que traen, hermano, es problemas, adulterios, fornicaciones, muertes. ¿Y qué nos damos? Y entonces despican, hermano, la botella y ¿qué? En el vino hay disolución. La Biblia nos está diciendo, antes sed llenos del Espíritu. Cuando recibieron el Espíritu Santo, así como que los demás se antojaron. Dice la palabra que vinieron cretenses, árabes, hermano, de todos. Oiga, esto está como bueno, estos cristianos están ahora así como chéveres. Pero no necesitaron, hermano, ni droga, ni licor, ni nada. Lo que pasa es que estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Goce de su vida en el Señor, hermano. La vida cristiana, hermano, es solamente, repito, dice la palabra del Señor, el diablo viene para matar, robar y ¿qué más? Destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Y dice la palabra, y esta es la vida eterna, que ellos me conozcan y yo te lleve al Padre. Esa es la vida eterna, que usted camine en la palabra de Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor en esta hora. Agradezcan al Señor, mi amado hermano. Mire, gloria a Dios, hermano, cuando una persona tiene que arrepentirse de sus pecados, hágalo, hermano, hermano, la Biblia a veces dice con lloro, con lamento. Hermano, obvio, porque uno, hermano, cuando reconoce el pecado,
hermano, uno se siente mal, hermano, uno sabe, hermano, la culpabilidad, hermano, uno sabe que le ha fallado a Dios, uno sabe que ha contristado a Dios. Pero mi amado hermano, ya cuando tú empiezas a saber que Cristo te perdonó, que Cristo te lavó, ahora cada vez que tú vienes a la iglesia tienes que venir con una actitud de agradecimiento, hermano, por su amor, hermano, de certeza, de convicción por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios ha hecho en ti. Dile: Señor, ¿cómo no darte las gracias a ti, Señor? ¿Cómo no darte las gracias a ti, bendito Rey del cielo, por cuanto me has perdonado, por cuanto me has lavado, por cuanto me has justificado? Yo antes sí era un fornicario, antes era un adúltero, antes era un ladrón, antes era un avaro, antes era, Señor, terrible, Señor, pero tu palabra dice, Señor, que tú ya me perdonaste, Señor, que tú ya, Señor, no te acuerdas de los pecados, bendito Rey, y que ya no hay condenación ahora a los que estamos en Cristo, bendito Rey del cielo. Padre, quita esas fortalezas que el enemigo, Señor, ha creado en mis hermanos, Padre amado. Quita, Señor, esos temores, esas angustias, bendito Rey de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mis amados hermanos, Cristo ya nos lavó, Cristo ya nos perdonó, Cristo nos justificó. Ahora solamente camina, mi amado hermano, en la bendición de la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Solamente camina. No vamos a convertir la libertad en libertinaje, como dice la palabra de Dios, pero vamos a gozar, hermano. Vamos a gozar de lo que Cristo ha hecho, hermano, por amor a nosotros. Vamos a gozar, hermano, de lo que Cristo ya hizo por amor a cada uno de nosotros. Dale gracias al Señor. Alaba al Señor en esta hora. Agradécele al Señor, hermano. Cada vez que venimos a la iglesia es una oportunidad de agradecerle, mi amado hermano. Solamente dile: Señor, gracias, porque aunque fui borracho, no me estoy...